Pues vamos a arrancar este escritorio local en compañía de la portavoz del Grupo Popular, Carolina Blasco. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hacía tiempo que no coincidíamos en la mesa, ¿eh? Sí, Con mi compañera, pero hacía tiempo que no coincidíamos ambos. Voy a intentar circunscribirme a lo último, porque claro, yo me pondría a preguntar aquí, tirando casi desde el inicio del centenario de la catedral, fíjate si preguntaría. Pero bueno, vamos con lo último, porque esta misma mañana el Grupo Popular ha retado, en concreto, usted ha retado al alcalde, esto ya empieza a tomar tintes personales, a demostrar una inversión que ha anunciado el propio alcalde, lo he comentado hace un ratito en el programa, que es 5 millones de euros en los polígonos en lo que queda de legislatura, algo menos de 2 años. Y usted dice, venga, demuéstrenos a ver cómo va eso. Bueno, la verdad que el alcalde se ha mostrado de alguna forma lo suficientemente confuso para que no se supiera si de lo que estábamos hablando son de los 2 últimos años que han transcurrido hasta ahora o si de los 2 que se supone que van a transcurrir. Pero el alcalde debe despertar ya, porque no le quedan 2 años, sino que le queda 1 año y medio para que se acabe este mandato. Y la verdad es que su balance es muy pobre, pobrísimo, hasta el punto que ya no trabaja con inversiones, sino que trabaja con planificaciones para dentro de 10 años, que ahora sí, ahora quiere consensuar con la oposición. Nosotros sabemos que no es factible. No es cierto, porque en los polígonos hasta este momento no se ha invertido, en los 2 años y medio que se lleva de mandato, ni un solo euro, como mucho igual, no sé, un 40% de la inversión que se está haciendo ahora de 400.000 euros, que ya lleva 2 años y medio de retraso. Como mucho eso, que no se ha invertido prácticamente ni un euro, salvo esto de lo que acabo de hacer, y sabemos que en función de las previsiones presupuestarias del borrador que nos han planteado, no se van a invertir 5 millones de euros con carácter plurianual, porque sabemos, quien sabe poco de gestión presupuestaria, que eso no es factible, y no es factible hacerlo con remanentes. Por eso le retamos a que nos demuestre si ha invertido 5 millones de euros hasta ahora, que es lo que cuentan su equipo de gobierno en tertulias, o si los va a invertir para el futuro, porque sabemos que ni un escenario es cierto y el otro tampoco. Y sabemos que tenemos un alcalde se dedica a, bueno, pues que se dedica a vender humo, no ha hecho nada, pero es que sabemos que no va a hacer nada y que se van a pasar estos 4 años en blanco. Algo sí se ha invertido en polígono, ¿no? Porque el alcalde Martín Cobo está en esa 4ª fase, la 5ª va prácticamente seguida, no sé ahora mismo el estado en el que se encuentra, pero creo que está avanzada la documentación para que no hubiera casi separación, y estas obras que ha visitado esta mañana, ¿no? Algo más de 400.000 sí que se ha invertido. No una gran cantidad, pero algo más sí. Claro, pero el problema es que estamos hablando del dinero que se ha ejecutado, y el dinero que se ha ejecutado es el que está en la ciudad, el que ha llegado a las empresas. Siempre que hablamos de ejecutado es lo que se ha acabado y lógicamente se ha acabado, y es el dinero que está en la ciudad, y es el dinero que está en las empresas. Este proyecto de Valle de Mena, la 2ª fase, la dejó el Partido Popular sobre la mesa, ya ha hecho el proyecto, y lleva un retraso de 2 años y medio. Es decir, en el 2019, cuando entraron a gobernar, se podía haber licitado y hoy sería una realidad. El proyecto de alcalde Martín Cobos, la 4ª fase, que es la que ahora se ha empezado a ejecutar, desconozco siquiera si se ha empezado a ejecutar nada, y por tanto no se ha pagado nada porque no se ha certificado nada, lleva también un retraso de 2 años y medio, pero no solamente la 4ª, y la 5ª, y la glorieta, porque el Partido Popular lo dejó todo preparado. Y entonces nos encontramos en un alcalde que nos dice, yo vengo aquí a invertir 5 millones, o he invertido 5 millones, porque ya te digo que se mueve en la confusión, porque el Partido Popular no hizo nada. ¿Cómo que no hizo nada? Si la 2ª fase de Valle de Mena la vas a hacer tú, será porque el Partido Popular hizo la primera. Si vas a hacer la 4ª fase de alcalde Martín Cobos, será porque el Partido Popular hizo la primera, la 2ª y la 3ª. Pero nosotros las hicimos, y nosotros ejecutamos en los polígonos en los últimos 4 años, 5 años, 9 millones de euros. Y él lleva 2 años y medio y todavía ni un euro ejecutado. Todo es para el futuro. Que se van a invertir en los polígonos 1.200.000, que no sé si ha llegado, de alcalde Martín Cobos la 4ª fase, es que solo faltaba, con 2 años y medio de retraso. Que se van a invertir 450.000 euros en la 2ª fase de Valle de Mena, es que solo faltaba, con 2 años y medio de retraso. Pero es que lo peor de este alcalde es que, sabedor de sus retrasos y sabedor de sus incumplimientos, sale a hacer oposición a la oposición, a decir y a mentir sobre lo que hizo o no hizo el Partido Popular. Si eso lo podemos demostrar, vamos a hablar de certificaciones. Lo que no se puede es engañar a los ciudadanos, porque los burgaleses no se merecen esto. ¿El Partido Popular ha hecho o no ha hecho?
En Alcalde Martín Cobos, primera, segunda y tercera fase, pero no en el 480 italiano, no, en los 5 últimos años antes de que entrara a gobernar. La primera fase de Valle de Mena, por supuesto que sí, que la hizo. Por ellos hacen la segunda con el proyecto que les dejamos. Porque este alcalde no ha hecho nada que no sean los proyectos que le dejó el Partido Popular encima de la mesa, pero con 2 años y medio de retraso. En el momento más complicado, en el momento que había que haber puesto dinero, en el momento además, en el mejor momento, porque es en el momento en que han desaparecido todas las limitaciones en el contexto de las entidades locales para poder gastar. Antes se podía tener dinero, pero no te dejaban gastarlo. Ahora se tiene dinero, se puede gastar, y este alcalde, que es lo que los ciudadanos no acaban de entender, está desaprovechando una oportunidad única para hacer inversiones en estos 2 años que han sido claves para otras ciudades, sin embargo no lo van a ser. Y por último, es que vamos a hacer ahora un plan de polígonos. ¿Cómo que van a hacer un plan de polígonos? Porque les he escuchado a ustedes decir que ya existe uno, el alcalde ha anunciado, lo decía también yo hace un ratito, uno de aquí, bueno, desde el 22 hasta el 32, con inversiones importantes, plurianuales, pero es que usted ha dicho esta mañana que ya existe uno. Claro, bueno, pero es que solamente hay que ver la hemeroteca. Es que Javier Lacalle ha presentó un plan de recuperación de polígonos industriales que además con todos los anteproyectos hechos, con una inversión que era importantísima, depende lógicamente de la intensidad con la que se cometa cada uno de los proyectos, y todo eso está. Yo no sé si es que hablan por ignorancia o realmente porque quieren llevar a confusión, pero hay un cajón, pero no sé, pero un cajón, una caja, yo creo que por lo menos de 1,5 por 1,5, llena de los anteproyectos de los polígonos industriales. O sea, eso está encima de la mesa. Y se empezó en Villalonquéjar, por Valle de Mena, porque la asociación del polígono de Villalonquéjar entendió que era la mejor forma de entender, y por eso se hicieron los proyectos. Y en Gamonal, o el polígono este, sucedió lo mismo. La prioridad fue alcalde Martín Cobos. Igual que en su momento en Villalonquéjar se hizo el asfaltado de López Bravo, en la idea de aguantar 3 o 4 años para luego hacer una actuación definitiva sobre esta vía. Este es el motivo, porque existe un plan por el que hemos podido llevar la banda ancha de una forma provisional a los polígonos. Solo y eso, porque había un plan que se iba a ejecutar, y solamente por eso se ha podido excepcionar las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana a la hora de lanzar cables, porque como había una planificación y se sabía que el ayuntamiento iba a actuar en los polígonos, no tenía sentido abrir zanjas si el ayuntamiento posteriormente iba a abrirlas para que los operadores de telecomunicación incorporaran, lógicamente, la fibra. Es decir, solo porque hay un plan se ha podido dar una solución provisional en los polígonos al tema de la banda ancha, en previsión de que el ayuntamiento actúe. Y ellos lo saben. ¿Cómo pueden decir ahora que van a hacer un plan? Un plan a 10 años. ¿Por qué? Porque vamos a pasar la patata caliente a partir del 2023, cuando Daniel de la Rosa ya no esté en el gobierno. ¿Y qué quiere? ¿Dejar su impronta? ¿Dejar su sello? Es decir, yo no hice nada, pero en los próximos 10 años que conste que yo ya dije que se hiciera algo. Esto lo dejé preparado, ¿no? Esto no es serio. Lo que no puede ser es que lo que ha ocurrido antes, si ha ocurrido, es solamente porque el PSOE pasaba por allí, que el Partido Popular no ha hecho nada, pero evidentemente lo ha hecho porque él va por la fase 4, cuando ya tenía que estar hecha la cuarta y la quinta, y lo único que han hecho es retrasarlo. Y lo mismo digo, van a por la segunda porque el Partido Popular hizo la primera. Un alcalde no puede estar haciendo la oposición a la oposición. Un alcalde lo que tiene que hacer es demostrar a los ciudadanos que sabe gobernar, que sabe gestionar. No necesita mentir si sabe gestionar. Y yo es lo que esperaría de Daniel de la Rosa, y no confundir a los ciudadanos constantemente colgándose méritos que no le corresponden y además haciendo oposición a la oposición, porque los ciudadanos a quien van a valorar es su gestión. Hablado de mentir, en el caso del alcalde, y usted considera que hace unos días, en el pasado pleno, también les coló una. Nos coló una, bueno, cuando quisimos hacer las preguntas en relación con la Plaza Santiago. Sí, claro, por supuesto que sí, somos conscientes. ¿Cuál fue? Somos conscientes. Sí, le preguntamos sobre la Plaza Santiago, sobre si él era conocedor de las modificaciones, bueno, de los cambios que se habían producido en el contexto de la Plaza Santiago, y nos dijo que no. Le preguntamos específicamente por algunas inversiones y nos dijo, al principio se asustó, se quedó un poco sorprendido, luego nos impidió seguir con nuestro segundo turno de intervención. En este caso
La vez anterior fueron 10 minutos de lo de que disponía el Partido Popular, en este caso ya lo visteis todos. En 5 minutos dijo que no, que ya no teníamos más tiempo, que habíamos agotado nuestro tiempo y entonces tuvimos que utilizar el turno de preguntas para preguntarle directamente si había dado alguna orden de hacer actuaciones más allá de que superaran el ámbito del proyecto y dijo que no, que solamente había sugerido a los técnicos. Sabemos que nos ha mentido. Sí. Bueno, iremos porque mañana creo que el Partido Popular tiene alguna información al respecto y estamos ya un poco ahí expectantes. Es que la Plaza de Santiago es una... Va a dar juego y en el programa de participación Repaso Burgos tiene mucha vida a favor y en contra de lo que se está diciendo, ¿eh? Hay mucho juego con la Plaza de Santiago. Hablando de colarla en el pleno, usted ya no sé en cuál de los plenos, en el extraordinario, no sé, me voy perdiendo con los calendarios, sí. Se la coló al equipo de gobierno en este caso, en el uso de los turnos. Les pilló desprevenidos y usted dijo, yo no intervengo en el primero, intervengo en el segundo. Sí. Y esto no le sentó muy bien al PSOE porque habían agotado sus tiempos, entonces usted se quedaba la última hablando. Claro, usted dijo, yo me conozco el reglamento y lo meto. A mí me da un poco de miedo porque veo estas cosas, veo el nuevo proyecto de reglamento del que más o menos todos habéis opinado y salvo el equipo de gobierno, todos habéis opinado mal del nuevo reglamento. Digo, si se busca de alguna manera esto, es decir, que el último que tenga la palabra soy yo, cercenar de alguna manera la participación. Nosotros el otro día hablábamos que si se aprueba ese nuevo reglamento, los votos de los ciudadanos van a valer menos en los plenos. Es decir, si ya de por sí uno vota cada 4 años y tiene que echar suerte a ver qué pasa, si uno llega a un reglamento en el que se cercena mucho más la participación de los concejales, se limitan las proposiciones a presentar al Pleno, hay una voluntariedad del alcalde a la hora de decidir si se mete o no se mete una proposición u otra. Yo como ciudadano, si yo voto a un partido que no sale que no gobierna en esa legislatura, siento que encima me estafan un poco más porque ese partido no va a poder intervenir en la vida municipal, pienso yo. Sí, bueno, el desconocimiento de todo de quien actualmente gestiona el gobierno municipal, la verdad que es preocupante y como tú dices van descubriendo cosas, ¿no? Pero muy probablemente porque no se han leído ni el reglamento. El otro día, claro, me espetaba, además me espetaba la coordinadora, la antes vicealcaldesa Nuria Barrio, la coordinadora de todas las áreas, a que no podía intervenir en el segundo turno. Por supuesto que lo puedes hacer, lo que pasa es que a ellos les gusta cerrar, a ellos les gusta decir la última palabra, a ellos les gusta sentenciar, porque este es el estilo, ¿no? Y lo utilizan en cualquier tertulia. Ellos yo creo que de alguna forma obligan a que sean ellos los que la cierren, los que digan la última palabra, porque así sobre todo pueden hacer el feo al Partido Popular. Y a mí esto la verdad que no me parece elegante, porque bueno, yo creo que todo el mundo se debe de poder expresar con independencia de decir la última palabra o no, y son los ciudadanos pues los que deben al final juzgar. Y efectivamente el reglamento del que me hablas es un reglamento, curiosamente el Partido Socialista y el Partido Popular, cuando nosotros gobernábamos, fuimos capaces de llegar a un acuerdo en 2012, cuando por cierto teníamos la mayoría, con el partido mayoritario, con el Partido Socialista, para que como consecuencia de la aplicación de la normativa de ley de grandes ciudades llegara a un acuerdo sobre el reglamento de funcionamiento del Pleno. Y lo cogimos y lo hicimos. Lo que entendimos o se entendió en aquel momento por el Partido Socialista que era bueno para la oposición, ahora no lo quieren para nosotros. Era bueno para ellos, pero no lo quieren para nosotros. ¿Qué es lo que pretenden con este reglamento? Pues cercenar la posibilidad de que los representantes de los ciudadanos en el Pleno no puedan prácticamente opinar, no puedan hacer propuestas, limitar sus tiempos de intervención y que quien gobierna con mayoría absoluta todavía ejerza un gobierno más dictatorial. Ese es el reglamento que nos han puesto encima de la mesa y encima nos dan un plazo para hacer propuestas, como diciendo, pero por otra parte dicen, no, pero si no hay consenso con el grupo mayoritario de la oposición, oiga, mire, si hubiera querido tener consenso con el grupo mayoritario de la oposición, deje el que estaba, que es al que llegamos en su momento y no genera ningún problema. ¿Qué aporta este reglamento? Más que restringir la posibilidad de que presentemos proposiciones, de que tengamos 10 minutos para explicar cada una de las proposiciones y sin embargo ellos se aburren en los plenos porque a este gobierno no le gusta que se le critique, no le gusta ninguna propuesta que no sea suya, no le gusta nada que no puedan controlar y el resultado de todo eso es ese reglamento que nos han puesto encima de la mesa y que lógicamente todos los grupos de la oposición hemos dicho que no. ¿Qué? Ya no es por el Partido Popular, pero ¿tú crees que cualquier grupo, el grupo mixto que pudiera haber en el ayuntamiento tiene un minuto
un minuto para intervenir en una proposición, pero ¿eso qué sentido tiene? Si no se nos quiere escuchar no pasa nada, no presentaremos propuestas y son los ciudadanos burgaleses los que de alguna forma salen perdiendo. A mí me cuesta entender la limitación de tiempos, no los del nuevo reglamento ya, los actuales, ¿no? Hace unos días en ese pleno extraordinario la presidenta del IMC lo contó que alguna vez ni siquiera pudo explicar los cambios de estatutos del propio IMC cuando pasa a ser una concejalía porque se le acabó el tiempo. Pues si estamos en este pleno solo para hablar de eso, si jugamos a que tenemos que dar un tiempo, cuando a lo mejor debíamos dedicar el tiempo que debamos dedicar, ustedes están ahí precisamente cobrando por acudir ahí para... Aunque es verdad que hay mucho de paripé, permítame la expresión, porque todos tienen sus ideas políticas y es muy difícil hacerles cambiar de idea. La representación de un pleno lo que evoca al ciudadano es que estamos debatiendo y dialogando sobre los temas de la ciudad. Por lo menos déjeme acabar de dialogar, déjeme explicar mi idea y luego ya me llama lo que quiere, ¿no? Pero yo no acabo de entender muy bien esa limitación. Yo no sé si ustedes son partidarios de que tenga una limitación o de que pudiera ser una cuestión más abierta. Hombre, pues evidentemente el Pleno no deja de ser la manifestación del parlamentarismo donde todos los grupos políticos son capaces de exponer lo que consideran mejor para los ciudadanos, a los que representan y para que se debata, y esa capacidad de convencernos unos a otros de que las cosas pueden ser diferentes y de recoger ideas de grupos municipales, en este caso, que están en la oposición pero que puedan ser buenas para los ciudadanos. Hombre, sí que es cierto que si no se limitan los tiempos de intervención, pues es evidente que bueno, pues podríamos tener plenos de 2 o 3 días, ¿no? Posiblemente porque todo el mundo entiende que tiene cosas importantes que decir. Pero también es cierto que a nosotros no nos importa. A nosotros no nos importa tener un pleno de 5 horas, de 6 horas, de 7 horas, pero a quienes nos gobiernan entienden que no, que los plenos tienen que ser rapiditos, que la verdad que para qué van a escuchar a la oposición si ellos gobiernan y además hacen ver que gobiernan y gobiernan con autoritarismo, y eso hacen lo que consideran oportuno. Las proposiciones, cuando ellos los hacían en el pleno, eran ejecutivas. Ahora resulta que son declarativas, pero aunque sean declarativas, pero ¿para qué siquiera escuchar a la oposición? Entonces nosotros entendemos que el respeto institucional debiera de hacer que todas las propuestas, lógicamente con algunas limitaciones, fueran bien recibidas, que se pudiera debatir sobre ellas. A mí no me molesta que alguien tenga 6 minutos o 7 minutos, 8 minutos más para explicar una propuesta si me resulta interesante, y además siempre está la posibilidad del alcalde, en este caso, de ampliar los plazos, sobre todo cuando se está presentando unos estatutos. Pero no te equivoques, Óscar, no tienen nada que contar, no tienen nada que decir. Para el gobierno es mucho mejor jugar con los tiempos para decir que no tienen tiempo porque no tienen nada que explicar ni saben explicarlo. Y yo creo que eso es un poco lo que vemos en los plenos, los pocos que lo siguen, porque también es cierto que tampoco son muy interesantes. Intentamos los demás hacer la otra labor, ¿no? La de contar, separar la paja del grano, ¿no? Y intentar contar la parte interesante y no a veces pues otras cuestiones que se hacen tediosas. Y en los últimos plenos tuvimos un disco rayado que era el señor Marañón con lo de Vigil, que en cada pleno tenía que mencionar alguna cosa. Hombre, un poco ya vale, pero tampoco es necesario estar nervioso el señor Marañón. Precisamente le hablar del señor Marañón, porque ha hablado además de que se aburren en los plenos, de que tienen prisa. Esto lo llevamos escuchando además los otros dos grupos de la oposición, Vox y Podemos, lo han venido diciendo en las últimas semanas, ¿no? Que este equipo de gobierno actúa con prisas, improvisando. Y yo no sé a qué vienen las prisas, pero usted tiene un episodio específico de prisas de hace unos días en las que había prisa por acabar una junta de portavoces y usted tuvo tanta prisa que dijo, mire, me marcho, yo esto no lo aguanto. Bueno, yo la verdad que iba sin prisa. Nos convocaron a las 8:30 y nos convocaron para hacer propuestas del reglamento de funcionamiento del Pleno, del que hemos estado hablando, y bueno, yo soy bastante respetuosa con eso y bueno, me levanté pronto para leerme realmente el reglamento. No lo había hecho antes, no le podía haber destinado tiempo, y entonces estuve pues viendo artículo por artículo y llevaba los artículos y llevaba anotado pues todo esto de lo que hemos estado hablando, que me parecía un reglamento que no tenía ni pies ni cabeza, pero bueno, dispuesta a abordarlo. Nos convocan a una junta de portavoces en donde cobramos por ir, para abordar el análisis de ese texto, y yo iba dispuesta a estar el tiempo que fuera necesario. Tanto la representante de Podemos como el de Vox dijeron que no habían tenido tiempo para leérselo suficiente, y entonces yo dije, bueno, yo sí que tengo anotaciones que hacer, mi visión general es esta, pero si queréis empezamos con el título 1.
Y entonces el señor Marañón dijo que yo tenía toda la mañana libre seguramente, pero que ellos tenían que gobernar la ciudad y que lo que quisiera decirle que nos lo mandaran por escrito. Hombre, la verdad que no tiene ningún sentido que nos convoquen a una junta de portavoces donde todos vamos a cobrar una cantidad importante para que las juntas de portavoces duren 5 minutos, no se hable de nada y que tengamos que enviarle las apreciaciones por escrito, porque hemos quedado allí para debatir, para analizar, para consensuar. Para eso, sin junta de portavoces, nos habían enviado el borrador por escrito, habíamos enviado las sugerencias por escrito y todos los burgaleses nos habíamos ahorrado más de 1.000 euros. ¿Que ellos tienen prisa por gobernar? Sí, pero no la tienen para ir a cobrar. Y disculpe, no solo fue la prisa, son las formas también, ¿no? Bueno, las formas Pero es que ya en eso ni siquiera quiero meterme, porque tendría que decir cosas tan gruesas, de decir a cualquier persona, a cualquier persona, ya no solamente a una mujer, tú no tienes que hacer nada por la mañana, yo tengo que gobernar. O sea, suena tan mal, tendría que decir cosas tan gruesas. Y además nunca he hecho, ni nunca he utilizado el hecho de que me entienda mejor o peor tratada contra nadie de la corporación. No quisiera hacerlo tampoco en este momento, porque si lo hiciera y empezara por ahí tendría que decir cosas excesivamente gruesas que no me gustan nada y que ponen de manifiesto cierto, ya no despotismo, ¿no?, pero falta de respeto hacia los miembros de la corporación que no están en el equipo de gobierno. ¿La suficiente para que usted abandonase la reunión? Pues sí, en ese momento la verdad que me sentí maltratada, suficientemente maltratada. Primero porque había hecho un esfuerzo importante de levantarme pronto. Luego, yo cada vez que me convocan a las 8:30, lógicamente, desde el punto de vista de las obligaciones que yo tengo conjunto con respecto a mis hijos, pues tengo que hacer un encaje de bolillos para estar allí a las 8:30. Pero bueno, trato de ser responsable y estar con las cosas preparadas. Y la verdad que me digan, usted no tiene que hacer a las 8:30 de la mañana. Y además por 2 veces consecutivas, porque le dije, hombre, Vicente, no sabes lo que tengo que hacer, me parece feo. Pues por segunda vez insistió y dije, mira, hasta aquí hemos llegado, y esto no tiene ningún sentido. Yo vengo aquí a trabajar, pero no a perder el tiempo, ¿no? Yo recuerdo a los espectadores de Canal 54 que no tenemos la versión de Marañón porque ya no quiere venir a esta casa. Se ha enfadado también con nosotros y no podemos conocerlo. Yo he leído algunas declaraciones en las que él decía que, hombre, que esperaban que ustedes fuesen con la tarea preparada y que cuando han llegado allí y han visto que nadie se había preparado nada, pues que se han enfadado. No es cierto. Con lo cual contrasta un poco con la versión suya, claro. No, y además, bueno, mira, no lo he traído porque he traído, pero yo llevaba todo el articulado y además el resto de concejales, el representante de Vox estaba a mi lado, artículo 1, artículo 2, bueno, no todos los artículos, los que me habían llamado la atención, y es más, los tengo ahí fuera y hasta te lo podría enseñar en este momento. Artículos por los artículos que me habían, todos los artículos que me habían llamado la atención y que por lo menos eran más de 20, o sea, que no era uno. Pero por lo que extraigo de lo que me cuenta, la intención del equipo de gobierno, del alcalde y del señor Marañón, era finiquitar esa reunión rápida. Esa reunión tenía que reunir 5 o 10 minutos, era presentarnos, es decir, tenemos un borrador, y además es que todo esto viene porque en sus acuerdos de gobierno, porque modificar el reglamento de funcionamiento es que no tiene ningún sentido, tampoco tenemos grandes problemas, vamos a adecuarlo a las modificaciones que ha habido. Bueno, pero si las modificaciones están en las leyes, resultan de aplicación, ya está, no hay nada que cambiar, o sea, no hay ninguna prisa por cambiar. Pero en sus acuerdos de gobierno, que ahora, claro, tienen que Ciudadanos empezar a decir, yo he sido cómplice de este gobierno que no ha hecho nada, pero ha sido a cambio de esto. Pero es que los acuerdos de gobierno del partido de Ciudadanos no se han cumplido. Y uno de ellos era la reorganización del ayuntamiento. La reorganización del ayuntamiento tiene que plasmarse en un reglamento orgánico. Y entonces ellos ahora nos tratan de confundir, porque el alcalde, además, en el pleno, y de ahí lo podéis extraer, yo le pregunté, ¿el reglamento que quieren hacer ustedes es de reorganización de la administración? Dijo, de funcionamiento del pleno y de reorganización de la administración. ¿Qué pasa? Que de reorganización de la administración, que era su acuerdo de gobierno, no van a hacer absolutamente nada. Y entonces tratan de confundirnos con 4 ajustes al reglamento de funcionamiento del pleno, solo y exclusivamente para decir, este acuerdo lo hemos cumplido. No han cumplido nada. Hablaban de reorganizar la administración, de distribuirla en áreas, de establecer, lógicamente, un organigrama moderno para este ayuntamiento, y no han sido capaces de hacerlo. Lo único que han sido capaces es de ponernos 2 antiguallas, que son 2 nuevas gerencias, una de Cultura y otra de Fomento, 2 chiringuitos para el señor Marañón. Con respecto a lo de Marañón, todo lo que le está ocurriendo, hace unos días hablaba con su compañero Berzosa y hablaba de que hay una tensión importante en el propio ayuntamiento. Usted en el pleno puso sobre la mesa
quizás el motivo de esa tensión, y es que con la presencia de un concejal no adscrito cambian un poco las fuerzas y las mayorías, sobre todo de cara a una posible moción de censura, y hace que el señor Marañón y Ciudadanos se queden un poco en tierra de nadie, es decir, que su valor o su peso en el gobierno sea minúsculo. Si esto es así, el señor de la Rosa necesita Marañón para sacar adelante el presupuesto del 22, porque es el de las elecciones, es el presupuesto que luego uno vende en el 23, y puede ser que pasado esa aprobación, si te he visto no me acuerdo. Bueno, efectivamente, yo lo he dicho, Vicente, Ciudadanos ha perdido la opción, perdiendo un concejal, de poder amagar constantemente y poder amenazar a quien es su socio de gobierno, a Daniel de la Rosa, con hacer una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, que es lo que siempre ha manejado constantemente. De hecho, él hasta hace nada venía diciendo no puede acabar esta legislatura con un gobierno del Partido Socialista, aunque estuviera gobernando con él, ¿eh? Entonces yo creo que ese juego, ese doble juego, ¿no?, de presionar también a Daniel de la Rosa en este sentido, pues le venía muy bien, porque siempre tenía el arma de poder decir, oye, que si esto no sale adelante, nos vamos con el Partido Popular y con Vox. Otra cosa es que hubiera podido, pero por lo menos él amagaba con esto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora ha perdido un concejal. Con nosotros ya no nos... Con 4 concejales nos sumamos, pero además uno tiene ahora la condición de no adscrito, que también eso tiene su complejidad. Con lo cual, Vicente Marañón se ha quedado encerrado en la cárcel de Daniel de la Rosa. Él quería notoriedad, ahora la tiene, pero ahora va a tener que responsabilizarse, con independencia de que ya Ciudadanos sea un partido político, como partido político, bueno, pues está prácticamente abocado a la extinción, ¿no? Pero de alguna forma ahora tiene que justificar con un gobierno que no ha hecho nada que el por qué han estado allí, porque han sido cómplices de estos 4 años en blanco que va a pasar la ciudad de Burgos. Y yo creo que eso hace que no se encuentre cómodo, que esté en una situación de tensión máxima y que esté teniendo últimamente los comportamientos que estamos viendo que tienen en las distintas comisiones. Voy mirando el reloj y se me va acabando el tiempo, pero quería al menos una pincelada de ese borrador de presupuestos en el que se está trabajando. Todavía no sabemos si habrá fecha definitiva en enero, en diciembre, pero en enero quería tenerlo listo el señor alcalde, de ahí las prisas del IMC y de cambiar todos estos estatutos. No sé si ha habido alguna aportación, han tenido ustedes algún contacto más, o creo que en breve van a tener alguno de los definitivos para poder ver ya ese primer borrador plasmado en un pleno. Bueno, las prisas eran, sí, las prisas ya no se sabe por qué eran, pues porque no va a llegar a crear la gerencia de cultura y la gerencia de fomento. De hecho, no sé por qué tanta prisa, porque tardaron 5 días en mandarlo al boletín para poder hacer las alegaciones, con lo cual las alegaciones, así, estaba el otro día yo contando, creo que acaban el día 27, pues es muy difícil que lleguen ya, ¿no? Luego la culpa será nuestra porque pediremos las alegaciones, claro, porque aquí todo es culpa del PP, para solamente lo malo, lo bueno no. Y bueno, no sé de dónde viene la prisa. El borrador de presupuestos que nos presentaron, ya dijimos, y salía a decir así la primera impresión, nada más presentárnoslo, que no se podía hacer un borrador de presupuestos previendo unos ingresos del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, bueno, el impuesto de plusvalías, de 10 millones, de 10,1, cuando acababa de haber o iba a haber pronunciamientos del Tribunal Constitucional que iban a modificar muy previsiblemente esa recaudación, y efectivamente nos dijeron que no, pero el tiempo nos ha dado la razón y estamos como en el punto de partida. Parece ser que el día 3 nos van a volver a presentar un nuevo borrador, que han hecho un cálculo, y a partir de ahí entiendo que nos dejarán un nuevo plazo para hacer alegaciones y sugerencias, que por cierto también han salido a decir que el Partido Popular no va a hacer aportaciones, y no es cierto. Nosotros lo que les dijimos es que no íbamos a hacer aportaciones para ayudarles a decir qué es lo que no iban a hacer con la reducción de los 10 millones de euros del impuesto de plusvalías, porque yo les dije, hombre, si nos vais a presentar un borrador y queréis llegar a tiempo, lo que tenéis que hacer es reducir el tema del impuesto de plusvalías y, sin embargo, sacar adelante todo lo demás. Bueno, ¿y qué se deja de hacer? Haced propuestas. Y yo les dije, hombre, no te voy a decir yo lo que tienes que dejar de hacer de tu programa de gobierno, eso hazlo tú. De cualquier forma, nosotros no tenemos inconveniente en hacer propuestas y, lógicamente, haríamos un borrador de presupuestos, porque me imagino que nos volverán a presentar lo mismo, completamente distinto de esto que nos han presentado y que va a dejar a la ciudad de nuevo, y lo decimos por 4º año consecutivo, y todo se va cumpliendo y se nos va dando la razón, pero de nuevo...
Bueno, sí, pero es que la primera fue la modificación del 2019, que dicen que no apoyamos y apoyamos, porque en principio pensábamos que el Partido Socialista era capaz de hacer algo, y en julio del 2019, nada más empezar su mandato, apoyamos la primera modificación presupuestaria, porque nosotros cumplimos, y nosotros cuando decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos. Lo que pasa que 3 años después sabemos que Daniel de la Rosa solo utiliza el presupuesto como panfleto publicitario, porque luego es incapaz de ejecutarlo. Y de ahí los 40 millones que año tras año se vienen quedando en el cajón y que ahora se llaman ahorros, pero no, es lo que ha sido incapaz de ejecutar y que mucho mejor estaría, ¿sabes dónde? En el bolsillo de los ciudadanos. Sobre todo, si no se reparte a partes iguales y me queréis dar los 40 a mí, yo estoy encantado de quedármelo. Carolina Blasco, gracias por este ratito, Gracias, seguimos en contacto. Gracias.